Gloria al Señor. Hemos estado hablando ya desde el lunes pasado acerca de algunas claves muy importantes en lo que concierne al discipulado. Importante es volver vez tras vez a estos temas que necesitamos, ¿no es cierto?, recordarlos permanentemente para poder mantenernos en la línea, en el propósito, en la dirección que el Señor demanda para cada uno de sus hijos. Y es así como estuvimos hablando acerca de la importancia de volver a nuestros principios, de mantenerlos frescos en nuestras mentes y corazones. Y es así como vimos un primer principio, un primer paso acerca de cómo profundizar, cómo avanzar en nuestra vida espiritual, y llegamos a la conclusión que el primer paso para avanzar en la vida cristiana es entender que Jesucristo es el Señor. Ahora usted quizás nota en esto algo muy elemental, muy básico doctrinalmente hablando, pero que quizás no lo dimensionamos en su justa medida. Si Jesús es el Señor, significa entonces que Él es el dueño, que Él es el gobernador de todo lo que existe, incluso de nuestras vidas. Entonces, hablamos del yugo al cual nos invita el Señor a tomar para poder avanzar en la dirección que Él va trazando, para dejarnos guiar por Él en cada aspecto de nuestras vidas. Hay una forma errada de pensar, y es creer que Jesús puede ser el Salvador, pero no el Señor. Que puedo recibir la gracia de salvación por medio de Él, pero sin moverme en lo concerniente a su voluntad y a su autoridad. Bueno, eso no solo es falso, sino tremendamente peligroso. Jesús es Salvador ciertamente, pero también es el Señor de la vida. Vimos también que Jesús es la única puerta para entrar en una relación con Dios. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Jesús. Pero también vimos que Jesús no solo es la puerta, sino que también es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La única manera de llegar a Dios es por medio de Él. No hay otro intermediario, solamente Jesucristo, el Señor. Cuando entramos a la vida cristiana, cuando decidimos entrar a una relación de fe con Dios, entonces lo primero que debe resonar en nuestra mente y debe tocar profundamente nuestros corazones es el señorío de Cristo. Ahora no me pertenezco, ahora soy de Cristo. Ahora Él es el Señor de mi vida. Y hoy, con la ayuda de Él, vamos a avanzar un segundo paso. Porque no podemos quedarnos solo en el primero, aunque si entendemos lo del señorío de Jesús, podremos ir dilucidando todo lo demás. Pero es importante conocer la voluntad del Señor, ahora que Él es el Señor de nuestra vida. Claro, porque si Él es el Señor, yo tengo el deber de entender qué es lo que Él quiere para mi vida. Y este segundo paso tiene que ver con la importancia, o reconocer la importancia de la cruz de Cristo en nosotros. La cruz tiene relación con nuestra vida personal también. La cruz no es un hecho histórico o simplemente el instrumento en el cual murió Cristo Jesús por nuestros pecados. La cruz siempre debe estar puesta delante de mí. Tengo que tener una relación diaria, una relación dinámica con la cruz de Jesucristo, con el sacrificio de Cristo. Porque cuán importante ha sido la cruz de Cristo en mi vida. ¿Por qué la Biblia hace este énfasis en la cruz?
¿Cómo puedo relacionar la cruz con la vida diaria? Y quiero invitarles a leer dos pasajes de la palabra del Señor para introducirnos en esto. El primer pasaje es el de Mateo 16, 24. Y el segundo pasaje que les invito a considerar es el pasaje de Gálatas 5, del 16 en adelante. El pasaje de Mateo 16 lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gálatas 5 del 16 en adelante dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, ya no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es clave en la vida cristiana entender lo que la cruz significa para cada uno el día de hoy. Si no entendemos lo que significa la cruz, no podremos servir al Señor. Iremos de fracaso en fracaso en lo que concierne a nuestra vida cristiana. Pedro en su primera carta dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y pongamos atención a esta última parte. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Postreros tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor de vosotros. Ahí está. Quiero decir que la cruz de Jesús está presente desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un hecho deliberado, es un hecho pensado, establecido por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pedro, allí en el sermón de Hechos capítulo 2, dice que fue entregado el Señor por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con algo eterno. Ahora viene Jesús del cielo a este mundo y voluntariamente va a la cruz. Nadie lo obliga. Él se da a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por eso me ama el Padre, dice. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, seguimos con la pregunta planteada al comienzo. ¿Qué sentido tiene la cruz para nosotros el día de hoy? En Cesarea de Filipos, Jesús conversa con sus discípulos
y le hace una pregunta crucial. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dieron una respuesta, porque obviamente ellos estaban entre la gente y escuchaban lo que decía la gente. Y ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, habían muchas ideas sobre Jesús dando vuelta por ahí aquel tiempo. Y entonces Jesús hace la pregunta, pero ahora se la hace directamente a ellos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y la respuesta que dan es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando llegan a este punto, cuando ellos entienden que Jesús era el Hijo de Dios y Señor de todas las cosas, entonces Jesús comienza a hablarles acerca de la cruz. Mire qué interesante es esto. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces, desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiere decir que le hizo dar el primer paso. Y entonces, dado ese primer paso, teniendo ya un conocimiento, claridad sobre quién era Jesús, les habla acerca de su muerte. Antes de eso, aún ellos no estaban preparados. Antes de eso, aún no habían alcanzado la madurez para hablarle acerca de estas cosas. Aquí aparecen palabras duras, como palabras padecer, ser desechado, morir. Pero también aparece la palabra resucitar. Y todas son cosas que el Señor les va a hablar, les va a comentar a ellos. Y cuando termina de hablar les dice: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, esto es una invitación espiritual a que tomemos la cruz. Y si de verdad queremos la vida plena en Cristo, entonces hay cosas en nuestra vida que deben ser crucificadas. Hay cosas que deben morir. En la carta de Pablo a los Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así como Cristo se crucifica por nosotros, escúchelo bien, así como Cristo se crucifica por nosotros, nosotros tenemos que mirar nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la que recibimos de nuestros padres, y empezar a revisarla para clavarla en la cruz también. Dietrich Bonhoeffer, el mártir cristiano alemán, decía: cuando el Señor llama a un hombre, lo llama a morir. Y por supuesto no a morir físicamente, sino morir a aquellas cosas negativas que socavan nuestra relación con Dios. Cuando llegamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a decirnos las cosas que están mal. Eso que la Biblia llama la carne, que no tiene nada que ver con la sexualidad, por si acaso, porque casi siempre cuando se habla de la carne se relaciona con lo sexual. No, la carne es la vieja naturaleza del hombre que actuó contra Dios y que se mueve contra Dios y que está en nosotros porque somos transgresores por naturaleza. Ahora el viejo hombre y todo eso que está mal, eso que se llama la carne, hay que crucificarlo. Quiere decir que todos los días yo tengo que analizar mi propia vida y ver qué es lo que tiene que morir en mí. El hecho de que la vida espiritual dependa de este acto es muy importante. Si yo no hago ese análisis, si yo no me examino a la luz de la santidad de Dios cada día y digo: ¿qué es lo que tiene que morir en mí el día de hoy?
¿Qué es lo que no agrada al Señor? Si no hago esto, si no crucifico al viejo hombre, si no cargo la cruz como Cristo la cargó voluntariamente por mí, yo no puedo avanzar en mi vida cristiana. Yo debo tomar mi cruz voluntariamente. Entonces, aunque no me guste, tengo que analizarme a mí mismo frente a la santidad de Cristo y determinar qué es lo que debe morir en mi vida. Pablo, a fin de clarificar esto, hace una lista de las obras de la carne y la divide en a lo menos 3 partes principales. Primera parte, los desbordes sensuales. Y aquí va a hablar de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia y todas esas cosas. Bueno, eso hay que crucificarlo. Segundo, va a hablar de las desviaciones espirituales. Y aquí habla de la idolatría, habla de la hechicería, y cuando se habla de idolatría no habla solamente de lo que nosotros conocemos como las idolatrías, que la imagen, las velas y todas esas cosas. Habla de que nosotros podríamos idolatrar, por ejemplo, a un futbolista, o a un político, o a un hijo, o a una idea, y tenemos que cuidarnos de esas cosas, de hacernos otro Dios, porque hay un solo Dios nada más. Tercero, el deterioro en las relaciones. Y aquí Pablo habla de las enemistades, habla de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las envidias, de los homicidios. Y todo eso que nace de la ira hay que ir sacándolo de la vida y crucificándolo y decir eso tiene que morir en mí. Eso no está bien en mí, eso tiene que salir. Esto tiene que salir porque está mal. Y porque la carne siempre está en acción. Todos luchamos con esto todos los días. La carne se empeña en satisfacer esas cosas. Y cuando llegamos al Señor nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios y por el Señor y permitirle el control de nuestra vida. Vivir en forma práctica el señorío de Cristo diciendo: Señor, ya no soy más el que manda, sino tú. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que había entregado su voluntad a Cristo, y su ministerio fue fructífero justamente por eso, porque hubo una entrega voluntaria de su voluntad al Señor. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no podría haber hecho la obra que hizo si no hubiese permitido la cruz de Cristo en su vida. La propuesta de la palabra de Dios la encontramos en Gálatas 5:16, cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí tenemos 2 cosas que se oponen: la luz con las tinieblas, el Espíritu con la carne. Son cosas opuestas. El fruto del Espíritu es otra cosa. Y la carne es una fábrica de destrucción interna de la persona. El Espíritu fructifica en la medida que yo mato. Cuando crucifico la carne, el Espíritu comienza a dar fruto en la vida. Es la contrapartida. El fruto del Espíritu tiene un contraste con las obras de la carne. Se manifiestan armónicamente como resultado del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5 encontramos el fruto del Espíritu, el cual es gozo, alegría en el ser interior, paz, un estado de serenidad interior a pesar de lo que suceda, paciencia, capacidad de soportar, bondad, siempre buscando el bien del otro aunque tenga que corregirlo eventualmente, fe, confianza en el Señor, mansedumbre, hacer las cosas bajo el dominio del Señor, templanza, absoluto dominio propio. La ley no puede hacer nada de esto. Esto es el fruto del Espíritu. La ley hace todas las cosas que son censurables.
Cuando está el Señor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, entonces va a hacer fructificar esto en nosotros, en la medida en que entendamos que hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser crucificadas. Y esta es una tarea de todos los días. La característica de un cristiano que crece es que coloca la cruz en el lugar que le corresponde. La obra de la carne la condena a muerte, y cuando condenamos realmente las obras de la carne porque no sirven para nosotros y buscamos andar bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, es cuando la vida cristiana empieza a crecer. Empezamos a madurar, nos empezamos a desarrollar espiritualmente. Y seguir este camino es voluntario. Tiene que haber una intención. El Señor, aún siendo el Señor, no obliga a nadie. No impone, Él invita, así como en la primera parte el Señor dice que llevar su yugo voluntariamente. Acá habla de llevar la cruz voluntariamente. Si alguno quiere, no está imponiendo, está llamando a que la persona tome conciencia en sí misma de su necesidad. Quiere decir que mi crecimiento espiritual en definitiva va a depender del lugar que yo le esté dando a Dios en mi vida. Y no podemos vivir plenamente si no nos declaramos muertos al pecado para vivir para Cristo. ¿Qué significa ser de Cristo? Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ser de Cristo significa asumir que no podemos transigir con los manejos corruptos de nuestra sociedad, que no podemos transar con la inmoralidad creciente, que no podemos entrar en acuerdo con la permisividad que estamos viendo, ni con la decadencia moral. El apóstol dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando venimos a Cristo, cuando nos bautizamos, es una forma simbólica de lo que tiene que ser la vida espiritual. Morir al mundo y vivir para Cristo. No somos sumergidos en las aguas para salir tal cual de allí, sino para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando una persona bautizada está proclamando esto: llegué a Cristo, entendí lo que es la fe en Cristo y por eso ahora me comprometo con Cristo delante de todos. Los compromisos siempre son privados, pero llega el momento en que hay que hacerlos públicos, delante de todos. Y el bautismo es esa presentación donde estamos diciendo que Jesucristo es mi Señor y que lo voy a seguir como Señor y que voy a vivir una vida nueva, y entonces hay algo que queda sepultado allí. Por eso Bonhoeffer dice: cuando Dios llama a un hombre, lo llama para morir, porque hay muchas cosas nuestras que tienen que morir. Piense usted cuáles son las cosas que tienen que morir en su propia vida. Yo sé que nos cuesta mucho el autoexamen delante de Dios, pero porque no nos estamos quizás dando el tiempo para ese autoexamen. Muchas veces fracasamos en nuestra vida simplemente porque no nos damos ese tiempo. Pablo en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Él no dice: probaos si tenéis fe. Él dice: probaos si estáis en la fe. Examinar si nuestras tendencias, si las cosas que se manifiestan en mi vida son realmente las que Dios quiere. Y este examen es fundamental en la vida cristiana. Si yo he sido bautizado, si yo he dicho públicamente que estoy comprometido con el Señor, entonces creo que Cristo es el Señor. Eso es lo primero. Debo tener certeza, debo tener convicción que Jesucristo es el Señor, y entiendo que Él es mi Salvador también. Pero Él me salvó para que yo viva una vida diferente. Él no me salvó para que yo siga tal cual. Él no me salvó para que yo no me esfuerce en nada. Él me salvó para que yo sea distinto. Y después que hemos llegado a Cristo, tenemos que vivir esa vida diferente. La fe cristiana la tenemos que tomar siempre en serio. Y aunque parezca redundante, lo repetiremos todas las veces que sea necesario. Pero no podemos tomar livianamente las cosas de la fe.
Porque hay muchos que creen que el asunto de la vida cristiana es simplemente levantar un día la mano, decir soy cristiano, después entrar en el agua para sin afectar, entrar en el agua para bautizarme, pero sin afectar en nada la vida personal. No, la fe afecta la vida de la persona radicalmente. Hay una conversión, y si no hay una conversión, debo revisar de qué está hecha mi fe. Y por eso la cruz es importante, porque la cruz está allí, puesta delante de nosotros, para que nosotros crucifiquemos todo eso que está dañando nuestra comunión con Dios. Todo aquello que no está bien, aquello que persiste en nosotros y que recibimos como herencia de nuestros padres. La herencia de la carne es esa, pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que crucificar todas esas cosas y empezar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. La cruz tiene importancia de salvación para Cristo, pero también tiene importancia para mi vida personal, para mi propio desarrollo personal. Por lo tanto, si ya he dado el primer paso y dije yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida, entonces estamos listos para dar el segundo paso, el que Jesús llevó a sus discípulos después que entendieron esto en Cesarea de Filipos. Si de verdad quieres seguirme, si de verdad yo soy el Señor, toma tu cruz y sígueme cada día. La cruz no es lo que a veces escuchamos cuando alguien dice, ay, esta cruz que me mandó el Señor. No. Acá no está hablando de eso. Esas son pruebas, las pruebas que manda el Señor, pero acá está hablando de otra cosa. La cruz es aquello que yo tomo voluntariamente para crucificar mi carne. Si decimos esta es la cruz que me mandó Dios, nos referimos a algo que no quisiéramos tener ni siquiera ver. Pero como la mandó Dios, entonces ¿qué más? La soporto. No. No es este el sentido de la cruz. El sentido es que yo me acerqué a Cristo, lo acepté como Señor de mi vida, tomé la cruz voluntariamente diciendo, voy a crucificar al viejo hombre, voy a crucificar todo lo que en el pasado ha sido importante en mi vida para que mi vida sea una vida plena en Cristo Jesús. Y me parece que todos nosotros como cristianos deberíamos aspirar a una vida plena en Cristo Jesús. La vida cristiana revierte un compromiso serio. La vida cristiana revierte un compromiso responsable de nuestra parte. La vida cristiana significa tomar la cruz cada día, por cuanto reconozco que Cristo no solo es el Salvador de la vida, Él también es el Señor de la vida. No solo es el Salvador de mi vida, sino también es el Señor de mi vida. La cruz, no podemos decir la cruz de Cristo solamente. También tengo que decir mi cruz. Su cruz, pero también mi cruz. Allí es donde yo debo estar crucificado, juntamente con Él, si quiero crecer en mi fe, en mi experiencia con Dios cada día.